Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos nuevamente. Sean todos bienvenidos. Esta noche es una noche muy especial. Vamos a tener dos grandes expositores. Ya dentro de un momentito los vamos a presentar. Antes de dar inicio, me presento. Soy la doctora Diana Goya. Soy jefe de capacitación y entrenamiento médico de Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico. Quiero agradecerle a quienes se están uniendo por primera vez y a quienes nos han acompañado a lo largo de estas semanas. También muchas gracias por toda la confianza y por permitirnos llegar a ustedes a través de los medios digitales. Antes de dar inicio, quisiera recordar ciertas recomendaciones. Les hemos pedido que por favor mantengan en silencio su micrófono y su cámara para evitar distracciones a nuestros expositores. También les hemos recomendado que por favor, si tiene alguna duda, comentario o pregunta, la pueda realizar en el chat. Y al final de la exposición tendremos el espacio para que sus preguntas sean despejadas por nuestros expositores. Pues bien, ahora quiero dar paso a la presentación de estos dos grandes expositores. La verdad, para mí ha sido un gran honor conocerlos y pues contar con ellos en esta noche es un privilegio. Poder contar con padre e hijo en una misma intervención es algo que no lo vemos todos los días. Se trata pues de los doctores Maestre. Quiero presentar en primer lugar al doctor José Manuel Maestre Guzmán. El doctor es especialista en neumología, realizó su especialidad en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en la Ciudad de México. También ha cursado la carrera de Fisiología Respiratoria en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es jefe del Servicio de Medicina Interna y Especialidades Médicas del Hospital Vicente Corral Moscoso y también es médico tratante de neumología de la Clínica Santa Ana en la ciudad de Cuenca, Ecuador. El doctor es miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Tórax, así como de las sociedades europeas y americanas de tórax. También ha desempeñado cargos como presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología, núcleo de la SUAY, y recientemente fue presidente de la Sociedad Nacional de Neumología. También ha sido profesor de pregrado y posgrado de Universidad Estatal y Universidad Católica de Cuenca. Asimismo, quiero presentar al doctor Manolo Patricio Maestre Calderón. Él es pediatra y neumólogo pediatra. Cursó su especialidad en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, por la Universidad Autónoma de México. Además, el doctor Manolo Maestre es pediatra y neumólogo pediatra del Hospital Vicente Corral Moscoso y de la Clínica Santa Ana. También es docente de posgrado de pediatría de la Universidad de Cuenca, es director del programa de fibrosis quística de pediatría y es miembro activo del Comité Nacional de Tuberculosis, como consultor regional de tuberculosis en pediatría. Pues bien, tenemos ahora el gusto de conocer a los doctores. Sean ustedes bienvenidos, doctores Maestre. Esta es su casa. Muchas gracias, doctora Diana. Buenas noches con todos los colegas que han dedicado este tiempo pues, a soportarnos en una época de pandemia. La verdad, todo lo que significa saludos muy cordiales a todos. Y cuando se habla de currículum, este comienza y termina cuando escuchamos a la persona. De tal manera que en épocas de pandemia como la actual, creemos que no existen expertos. Esto es muy claro concebirlo porque el mundo no estuvo preparado para aquello. Por lo tanto, todos estamos experimentando cambios frecuentes y constantes, de tal manera que las grandes verdades de hoy en una semana serán probablemente mentiras o reafirmarán su valor ante la ciencia médica. De tal manera que les agradecemos mucho, le agradezco mucho yo a Laboratorios Acromax el permitirnos, el hacernos esta invitación y también a ustedes, queridos compañeros, colegas. He visto los nombres, varios conocidos, varios amigos y realmente es un enorme gusto poder compartir. También sí quiero tomarme
10 segundos para decir lo hermoso que como padre a mis 62 años es compartir una charla con mi hijo Manolo. Es un sueño que lo hemos logrado en varias oportunidades y es muy lindo. Así que muchas gracias y feliz y contento de estar aquí y hacer lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, doctor. Doctor Manolito, también, si gusta ahora saludar. Sí, muy buenas noches a todos los que nos están viendo por este medio. Es algo novedoso este tipo de charlas, pero por las circunstancias, pues, se deben dar así. Muchas gracias porque vamos a compartir un tema de actualidad, un tema que nos llama la atención y nos preocupa a todos y siempre es un placer poder compartirlo con todos ustedes. Veo que muchas personas conocidas se están sumando y pues la mayor de las gracias a todos los que nos están viendo ahora. Muchísimas gracias, doctor Manolito. Bien, doctor Manolito, papá, el podio virtual es todo suyo. Ok, ahí estamos. Pues les quería decir que el tiempo va pasando y vamos evolucionando. Y aquí tenemos hace 35 años en México enseñando a mi hijo a andar en moto. Y a la derecha, pues ya cuando fuimos más grandes, ya sonreíamos así los dos. Él sonreía y yo todo serio todavía en ese tiempo. Y desde aquí, desde la bella Cuenca, les saludamos y empezamos ya con el motivo de nuestra reunión. No quiero detenerme en lo que son definiciones, en lo que son conceptos. Esto todos, queridos colegas, ahora hemos debido leerlas, hemos debido estar conociéndolas. Sabemos de la clínica elemental del problema viral, sabemos de los procesos de las infecciones respiratorias agudas. Así que he dedicado más bien a plantear, antes que a exponer, diversos tópicos, de los cuales habrán muchas preguntas que estamos dispuestos a absolverlas en lo posterior cuando terminemos la exposición. Para el día de hoy, esto es lo que nos reportan las estadísticas nacionales en lo que significa COVID. 34.854 casos, alta hospitalaria 3.500 y 2.000 y pico los que significan las defunciones, ¿no? Esta transparencia es realmente importante porque luego de que presumimos que un paciente está, las primeras preguntas que nos hacemos tanto en domicilios cuanto en los hospitales es ¿qué está pasando con el COVID? ¿Cuáles son las épocas que puede ser infeccioso? ¿Cuáles son los problemas que podemos tener? Esta transparencia lo único que trata de mostrarnos es que la época en que el paciente tiene transmisibilidad muy alta y qué tiene que ver en su relación con las pruebas de RT-PCR y también con la identificación de inmunoglobulinas. Como ustedes pueden ver desde la época de la exposición aquí, no sé si se logra ver, pero bueno, donde dice la exposición, han transcurrido alrededor de 6 a 7 días en estas épocas de presintomáticas realmente, pero lo importante y lo que nos trata de demostrar esto es que dependiendo de los pacientes asintomáticos, los leves, los graves o los críticos, todos ellos, antes de que se expresen los síntomas, ya va a tener usted la posibilidad de detectar o de tener ya carga viral dentro de ellos y por lo tanto la posibilidad de ser contagiosos y ser muy transmisibles en esta época. Y la otra observación que debemos hacer en esta transparencia es que se observan aquellos pacientes en estado crítico hasta el final registrado en esta transparencia de 30 días aproximadamente, siguen teniendo carga viral importante y por lo tanto significan un reto a no soslayarlo el momento de cubrir a estos pacientes o de dar las indicaciones correspondientes. Y acá tenemos algo también de lo que últimamente se está hablando mucho, qué pasa con el PCR y qué pasa con inmunoglobulinas. Este es un resumen general de lo que podríamos interpretar. En la fase presintomática es probable ya tener un PCR positivo, ¿sí? Pero las inmunoglobulinas ambas van a ser negativas. Este periodo de 1 a 7 días pues es curioso porque ya podemos estar detectando PCR y que cada vez conforme avance la enfermedad va a ser más positivo, a la par que cuando hay el declive de la carga viral, en su evolución natural o con el tratamiento, van a ver el ascenso de las inmunoglobulinas que van a marcar la infección se dio y la infección en este momento generó anticuerpos
que el organismo va a utilizarlos para una respuesta adecuada. Por eso es que ya en la fase inicial usted tiene un PCR positivo y podría o no tener las inmunoglobulinas en los 7 primeros días. Luego el PCR, después de esta etapa, podría ser o no, en la segunda fase de 8 a 15 días, podría ser o no positivo el PCR, y es algo a tenerlo en cuenta, porque podríamos tener aquí en un paciente hospitalizado que vino en esta etapa un PCR ya negativo y mantener ya en el primer lugar una inmunoglobulina M alta o positiva, y la inmunoglobulina G coincidiendo con la respuesta orgánica, tal vez positivo, tal vez negativa. En la tercera fase sí ya vamos a tener también la posibilidad de que sea un PCR positivo o negativo, pero ya la inmunoglobulina M están positivos y la inmunoglobulina G negativos. Y cuando la infección ha pasado ya, el PCR es negativo, pero la inmunoglobulina M puede o no ser o no estar alta, pero lo importante es que inmunoglobulina G sí se conserva y sí tiene elementos que indican una adecuada respuesta del organismo de la persona hacia la infección. Esta curva nos deja ver, de alguna manera, nos permite ver lo que está sucediendo en la dinámica de la carga viral en casos leves, en casos sintomáticos, que está en verde, y en casos críticos en naranja. Si usted ve acá, la carga viral, es decir, las copias de RNA que son detectadas en el coronavirus, cuando el paciente es crítico, esta carga viral siempre va a ser alta, y en este periodo también de 30 y pico de 30 días más o menos, se va a mantener y va a ser detectable. En cambio, en los pacientes que están graves, que es las líneas rojas, la segunda, esta carga viral alta tiene un pico, se mantiene durante algún tiempo, alrededor de 11, 12 días, y comienza a bajar hasta el 15º día, donde permanece todavía elevada hasta el final. Y de igual manera, el descenso en los pacientes leves, pues es más temprano, es el tiempo de alta posibilidad de carga viral, pues son las etapas iniciales, generalmente los sintomáticos, y luego va decayendo para manifestarse y quedarse todavía en niveles detectables, inclusive al final de los 20, 20 y pico de días, ¿no? Esto trato de responder algunas inquietudes que se presentan. Como estamos hablando de adultos y en neumología, nosotros somos muy amigos de las radiografías de tórax y de su interpretación. Las 3 superiores que ustedes pueden ver ahí, una de ellas, pues todas ellas muestran algo de patología, todas ellas nos muestran, si vemos la tercera, la que está a la derecha de su pantalla, van a ver una confluencia de imágenes alveolares, una situación del intersticio pulmonar, y que contrasta un poco con la primera del lado izquierdo en la parte inferior, cuya apariencia es prácticamente normal. La siguiente ya nos muestra un gran infiltrado en el tercio medio inferior derecho, y así. Pues bien, ¿qué es lo curioso de todo esto? Lo curioso es que en las 3 superiores el PCR fue negativo, y en las 3 inferiores el PCR fue positivo. ¿Qué trato de decir con esto, estimados colegas? Hace algunos años, cuando aprendía yo asma, me decían, no todo lo que silba es asma, pero frecuentemente lo es. Y hoy usted tiene aquí una gama, 6 radiografías en las que en estos tiempos uno está inclinado siempre a sospechar, pero en los que debemos guardar la reserva para tener un criterio clínico superior y valorizar la radiografía en el exacto nivel que debe valorizarse. Hoy no puede ser parte constitutiva imprescindible del diagnóstico una radiografía, y peor aún una tomografía. Es la clínica la que va a marcar, y por supuesto la identificación, el PCR nos va a dar pues la respuesta final a lo que está sucediendo. Miren ustedes aquí en estas transparencias, todas les debo decir, todas estas radiografías son del centro donde yo trabajo, donde me desempeño como neumólogo, y que han sido coleccionadas en este tipo. Aquí tiene usted un paciente de 64 años, con toda la afectación que tiene, mire la base derecha, la base izquierda, el tercio inferior izquierdo, versus un paciente, un masculino diabético, hipertenso de 64 años de edad. Y a su derecha de él, un paciente masculino de 18 años de edad, ambos son COVID positivos. Esto de acá sucedió en este paciente de 64 años del 11 al 20 de abril, y este de acá sucedió
el 6 al 5 de mayo. Usted ve cuál es la afectación y qué implicación podría tener la edad y las comorbilidades en la interpretación radiológica y en lo que se está mostrando sobre estos pacientes. Igual el otro paciente de al lado, pues ya es algo más explícito lo que está sucediendo. ¿Y qué queremos con esto mostrar? ¿Sí? ¿Qué queremos con esto mostrar? ¿Cuáles son algunos de los patrones importantes que radiológicamente queremos identificar? Si usted lo puede ver, las opacidades en vidrio deslustrado y la consolidación son los más importantes a ser buscados, identificados en los adultos en este momento. Y lo que debemos tener claros es que la influenza, la parainfluenza, el sincicial respiratorio, el sarampión, etcétera, podrían estar afectando todas estas neumonías virales y en este tiempo también porque no han dejado de haber y mostrando patrones similares cuya diferenciación pertenece absolutamente al análisis clínico previo que se haga de este paciente. Aquí muestro solamente la gama tan amplia de anormalidades radiológicas que se muestran en neumonías por influenza, H5N1, H1N1, neumonías para influenza, virus sincicial respiratorio. Como usted ve, no todo lo que silba es asma, pero frecuentemente lo es. No todas las alteraciones radiológicas, tanto en la placa simple como en la tomográfica en esta época, va a ser coronavirus, pero frecuentemente lo es. Y sin un análisis y un razonamiento clínico nos vamos a perder con mucha facilidad en ello. ¿Por qué decimos esto? Porque la sensibilidad que tiene el PCR, la sensibilidad que estamos teniendo del 42 al 71% en la fase temprana de la enfermedad. ¿Qué pasa relacionando este PCR con estudios que muestran 424 pacientes de ellos, unos con neumonía viral y otros con neumonía COVID-19? Se obtuvieron algunos patrones que fueron identificados. Miren ustedes los signos radiológicos que se fueron presentando en COVID-19 y que el porcentaje más alto de la distribución periférica del infiltrado, la opacidad en vidrio deslustrado en el 91%, las opacidades reticulares finas, el engrosamiento vascular, el signo del halo reverso, etcétera. Todos estos configuran que sí hay alguna manera de diferenciarlos. Los radiólogos con mucha experticia en el hospital, y debo mencionarlo, tenemos al doctor Feicán, que una nueva generación, hijo también de un compañero nuestro, el doctor José Feicán de mi promoción, que se está especializando y está manejando muchísimo más lo que significa la radiología torácica, y por eso es que nosotros participamos con ellos de muchos de estos estudios. ¿Qué es lo que dice la Asociación Colombiana de Infectología en relación a la radiografía de tórax? Toco, como dije al inicio, quiero recordarlos porque podría parecer un desorden. Lo que estoy tratando de hacer es los tópicos desde el punto de vista del manejo del paciente con COVID adulto que se han convertido en este momento que están sobre la mesa de discusión. ¿Qué es la recomendación que en Colombia se hace para el manejo de esto, para el diagnóstico radiológico? La placa simple de tórax. Y reservar la tomografía axial computada, no solo por el riesgo que significa el traslado y la contaminación y la diseminación de la enfermedad, sino sobre todo porque la significación que tiene está limitada exclusivamente, yo diría, en aquellos casos en que muestra una evolución atípica a la enfermedad que estamos viendo y que por lo tanto el demostrar tomográficamente algún cambio podría incidir directamente en el cambio nuestro de terapéutica frente a ese paciente. Para eso está la tomografía y para eso debe ser reservada la tomografía axial computarizada, fundamentalmente la de alta resolución en cuanto tiene que ver con la valoración de las imágenes en vídeo deslustrado. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de la tomografía de tórax en COVID? 60-98 y 25-53 respectivamente. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque depende de varios factores y cómo lo vamos a ensamblar, el reporte radiológico, la observación nuestra, el momento de elaborar el diagnóstico definitivo de un paciente. La correlación a través de la tomografía de PCR con los cambios tomográficos mostraron cosas importantes.
Mire usted que pueden existir las imágenes para neumonía COVID-19, la apariencia típica de las mismas, la apariencia indeterminada, aquellos casos atípicos y aquellos casos negativos para neumonía. Mire, están descritos ahí. Yo creo que esto va a quedar, estas transparencias en poder de las personas que están auspiciando esta transmisión y por lo tanto puede estar al acceso de todos o de cualquiera de ustedes que así lo quieran. Por eso no les voy a describir. Lo que me interesa es mostrar lo que hemos encontrado en nuestro centro de trabajo. Como están los hallazgos tomográficos, son tan similares, con pocas diferencias, sigue teniendo el PCR-RT la predominancia en cuanto al diagnóstico. Los casos típicos en los cuales usted va a observar estos infiltrados de predominio basal, las imágenes en vidrio deslustrado, las zonas de franca consolidación, es decir, de ocupación alveolar confluente, algunas zonas de broncograma aéreo, la predominancia en los sectores basales y subpleurales fundamentalmente. ¿Sí? Este es un caso típico, son casos típicos, pero hay otros casos en los que son indeterminados, donde faltan algunas de estas cosas y el diagnóstico diferencial se deberá establecer con otro tipo de enfermedades o de infecciones o de posibilidades de afectación del parénquima pulmonar. Estos son los casos indeterminados que también los estamos observando y frente a los cuales un radiólogo con mucha experticia en trabajo en equipo, que es lo fundamental para una adecuada elaboración de diagnóstico y de tratamiento de los pacientes. Podría entrar a la discusión con ellos y uno sale aprendiendo muchísimo, como he aprendido yo de los radiólogos. Los casos atípicos, que como usted puede ver, totalmente una acentuación del infiltrado, un paciente con 7 días de evolución de 73 años que comienza a mostrar algunas zonas de alteración, pero que definitivamente no son las típicas que esperaríamos, porque este paciente podría corresponder a muchos otros tipos de patología si no lo estamos valorando fundamentados en la clínica. Y aquí tiene usted otros casos de pacientes encontrados que han estado en este tiempo siendo analizados con nosotros. Estos corresponden a pacientes de marzo desde 2020, un paciente de 73 años, con francas zonas de consolidación, con zonas donde se ven hasta lugares de bronquitasias. Y aquí tiene usted otra serie de un paciente con COVID positivo que presenta cuadros ya realmente graves, típicos, que muestran neumonías diseminadas, más de un lóbulo, bilateradas, corresponden a pacientes graves y que pues han sido tratados en zona COVID en nuestro centro hospitalario. Y también este grupo de pacientes, aquellos que le muestran este tipo de placas. Una mujer de 28 años que tiene nada más alza térmica, tiene mialgias y tiene cefalea. Y con estas radiografías. Y esto sometido a un examen de PCR, pues era un COVID positivo. De tal manera que vale la pena sembrar este concepto inicial, que el diagnóstico eminentemente es clínico y que la radiografía sigue siendo y supeditada a lo que esté diciendo la clínica como un puntal sí de ayuda diagnóstica y de afianzamiento. ¿Sí? Otros casos de pacientes de igual manera con COVID positivo y con sintomatología no muy clara, no muy contundente. Aquí tiene ya grandes alteraciones del parénquima pulmonar, todas ellas bilaterales, distribuidas en todos los lóbulos, es decir, no son casos tan típicos, pero bueno. Y hemos seguido creciendo. Le enseñé a jugar fútbol, aunque no somos hinchas del mismo equipo, y el día de su graduación de pediatra. Estas son el abreboca que quería yo presentarles a ustedes, queridos amigos, porque con lo que Manolo complemente, el principal objetivo mío fue mostrar esto para que las preguntas en relación a todo lo que hemos mostrado o a lo que quiera nuestros distinguidos panelistas o distinguidos compañeros que nos acompañan en la transmisión podrían hacerla y ya pues la seleccionarán para poder responder. Sin más, doy paso yo pues en honor al tiempo a lo que tiene que decirnos el enfoque de neumología pediátrica para lo que significa COVID en este momento. Bueno, pues buenas noches a todos.
Lo que se ha querido un poco, en parte, es ver el enfoque más práctico de lo que es COVID ahora. Mucho vemos el drama que nos han presentado con esa sintomatología, con esa radiología, que es muchas veces uno lo ve y se espanta, y de pronto en pediatría no es tanto así. No es tanto así no porque no exista COVID, sino porque las manifestaciones nos han demostrado que no son tan graves, o por lo menos la frecuencia de la gravedad no es tal. De tal suerte que hay muchas enfermedades infecciosas que afectan a los niños de manera diferente que a los adultos. Y la comprensión de esas diferencias pueden producir información importante sobre la patogenia de las enfermedades, guiando el manejo y el desarrollo de las terapias. Bajo este concepto vamos a comenzar esta plática, que no vamos a insistir en conceptos básicos de qué es COVID ni de dónde viene, sino más bien enfatizar el impacto que está generando en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Desde el 2019 hasta ahora han pasado aproximadamente 6 meses y la información que nos llega diaria es impresionante. No creo que haya otra patología que tan poco tiempo tenga tanta información. Eh, Estamos con más de 500,000 casos diagnosticados en más de 170 países. Y los datos preliminares, lo que nos muestra, lo que nos dicen, es que a lo mejor en pediatría la presentación no es tan grave. No, no hay tanta frecuencia de pacientes graves. Y eso lo podemos ver. Los que estamos en medios hospitalarios, no quiere decir que no hay niños graves que tengan COVID, pero la gran mayoría, esta gravedad, más que por el COVID, está relacionada por la comorbilidad que se presenta, comorbilidad pulmonar, cardiológica, nefrológica. Entonces, a lo que nos atenemos es a un paciente con una enfermedad respiratoria que ha complicado su patología de base. Personalmente, no hemos tenido un paciente previamente sano con patología netamente respiratoria que se le haya atribuido a COVID. Eh, Hay más de 2,000 niños con sospecha en un gran estudio en donde solo el 4% de estos niños fueron asintomáticos. Y cuando uno dice solo el 4%, dice es muy poco, pero la verdad es que no es así. Y la importancia de esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco durante esta presentación, de tal suerte que uno puede subestimar la verdadera tasa de infección asintomática. ¿Y por qué? Porque es poco probable que a un niño asintomático se le haga una prueba de COVID. Los que vemos la consulta externa, tanto pública como privada, resulta muy difícil que a un niño menor de 4 o 5 años se le haga una prueba de hisopado nasofaringeo. Por un lado, el niño no colabora, lo que nos hemos hecho, sabemos que es una prueba fea, que es molestosa, y por otro lado, los padres no están dispuestos a que se haga esto. Y todo esto, sumado al gran porcentaje de niños que no tienen síntomas o presentan sintomatología muy leve, que incluso los propios padres o hasta el mismo médico puede pensar que no es meritorio una prueba. Se considera que debe haber la misma tasa o la misma probabilidad de contagio entre los adultos y los niños. Entonces, bajo este concepto, uno pensaría que los niños se están contagiando de la misma manera. Luego, entonces, si es que no está un porcentaje representativo, lo que uno consideraría es que a lo mejor no se están diagnosticando. Y no es que se enferman menos, es que no se diagnostican. Lo que sí estamos claros es que la presentación es menos grave. Estos son datos nuestros de la semana pasada, es el último corte, en donde vemos los porcentajes que realmente son muy bajos, de 0 meses hasta los 15, 19 años. Pediatría sabemos que es hasta los 17, 18 años, pero aquí lo han tomado hasta 19 años y estoy convencido que la gran mayoría son jóvenes más de 17 años los que se marcan acá. Dentro de esto llama muchísimo la atención, ustedes pueden ver esta mortalidad, que si vemos en este grupo etario de 0 a 11 meses, significa casi el 7% de los casos.
Ahora, si lo sumamos a todos los casos pediátricos, tiene una tasa de mortalidad más o menos del 0.6%, que eso está coincidiendo con las tasas de mortalidad en todo el mundo en cuanto a pediatría se nos refiere. Lo que este cuadro, que es de nuestro país, nos hace ver es que aparentemente a los pacientes más pequeños presentarían más afección. Ahora, lo que aquí no se describe es si estos pacientes presentaron alguna otra comorbilidad o su causa de fallecimiento netamente fue COVID. Vamos un poco a la transmisión. Entonces, aquí es donde los niños toman mucha importancia y se crean muchas preguntas. Es decir, si la tasa de transmisión es similar en los adultos y en los niños, ¿por qué hay tan pocos diagnósticos en los niños? Bueno, ¿cómo lo vamos a transmitir? Por gotas. Gotas cuando uno tose o cuando uno estornuda. Los que nos dedicamos a los niños sabemos que enseñarles que se tapen la nariz o la boca cuando tosen o estornuda cuesta mucho. Y ahora, que se les ponga unas mascarillas, en muchos casos es muy difícil. Mientras más pequeños es peor, ¿sí? Es muy difícil controlar eso y muchas veces la mascarilla que se usa es para protección del resto de personas más que para el propio niño. Otro punto que se está investigando mucho es que se ha descubierto la presencia del virus en las heces y en la orina. Luego, entonces, aquellos pacientes que todavía requieren que haya personas que los cambien, aquellos lactantes pequeños que los limpien, hay esa probabilidad de que el contacto y el contagio sea por el contacto con las heces, ¿sí? Entonces, esto sería una causa de perennización de la infección, de un contagio más prolongado y más difícil de controlar. Eh, la generación de los aerosoles en las personas que trabajamos en medios en donde vemos pacientes graves, pacientes hospitalizados, predominantemente hace referencia al manejo de pacientes que tienen ventilación invasiva o no invasiva. De ahí que hay muchos estudios que recomiendan la intubación orotraqueal como entrada en el manejo de pacientes pediátricos graves, porque las otras opciones generarían aerosoles que van a provocar un contagio más fácil entre el personal de salud. Y esto hago referencia porque en el grupo ocupacional la mayor mortalidad es en médicos. Estos, repito, son datos de nuestro país, el corte de la semana pasada, y casi duplican al grupo de los enfermeros y triplican al resto de profesiones. Entonces, aquí es cuando decimos cómo nos vamos a cuidar, cómo vamos a manejar a niños que poco nos colaboran, cómo vamos a manejar aquellas situaciones en nuestro consulto, en nuestra consulta diaria, cuando no es que los papás nos mienten, es muy difícil para ellos. Yo siempre digo, no nos dicen la verdad. Cuando uno hace las citas médicas, trata de que decirles si es que tose o tiene fiebre, el consultorio médico no es el sitio en donde lo vamos a ver, hay que verlo por la emergencia. Sin embargo, cuando los pacientes llegan, la gran mayoría justo ese rato o justo una media hora antes tuvo fiebre y tuvo tos. Eso nos enfrentamos todos los días. Y luego, si vemos la lista de nuestros colegas fallecidos, vamos a ver un gran porcentaje de pediatras. Entonces, ¿sabes cómo dice? ¿Y por qué se mueren más los pediatras? ¿Porque están más viejos? ¿O será porque los niños nos contagian? Y ahí es que uno puede pensar o debería pensar que los niños desempeñan un papel importante en la transmisión viral. Y yo siempre me mantengo que me siento más seguro cuando hago una guardia en la zona COVID, porque estoy vestido como astronauta y todas las normas ya que se tienen ahí, que cuando salgo y doy una consulta en donde llevo las mismas normas, claro que no el traje y todo eso, pero sobre todo las personas que están ahí muchas veces no tienen el cuidado necesario. Recuerden que no solo depende de nuestro cuidado, sino de las otras personas. Y cuando manejamos niños, de los padres de los niños, más de una vez llegan sin mascarillas y uno les tienes que proveer de mascarillas.
La presentación clínica en pediatría es lo que siempre se habla. Bueno, ¿y es COVID o no es COVID? En este estudio, que es de los primeros, es una recolección de casos clínicos que se dio en China, en el epicentro, y ya se describe que el 15% es asintomático. Los pacientes asintomáticos, ¿ellos cómo logran esta descripción? Cuando ven que es un problema severo, grave, empiezan a hacer un screening a todos los habitantes de la ciudad, o a la gran mayoría. Entonces ellos sí pueden describir que un 15% es asintomático, pero luego lo que tiene mucha importancia es cómo ellos clasifican la clínica, que la clínica es la de una infección viral. Y todos sabemos, la presentación de los virus puede ser en muchas formas. Pueden ser presentaciones digestivas y posteriormente respiratorias, o viceversa, o ambas al mismo tiempo, con síntomas muy inespecíficos y cuya gravedad, la gran mayoría, son casos leves o hasta moderados. Es muy raro que uno tenga que hospitalizar un niño por un cuadro viral respiratorio. No es lo más común, pero se da, salvo en ciertos grupos como en los niños menores de 1 año con cuadros de bronquiolitis, que ahí sí uno sabe que es un cuadro viral previo, pero generalmente vemos tos, fiebre, dolor, cosas que se ven en todos los cuadros virales. Un poco lo que tomó mucho énfasis es la diarrea, mas sin embargo los estudios se hacen muchos cuestionamientos al respecto. Dicen, ¿tienen diarrea por el coronavirus? ¿O es un síntoma que se ha visto que se presentan luego de los 3 o 4 días que se inició el tratamiento médico? Y luego entonces uno podría pensar, ¿esa diarrea es por el coronavirus o por los antibióticos que se le están dando o por los antivirales? Este es otro punto que tiene mucha importancia, porque luego uno dice, bueno, si es que tiene diarrea puede ser coronavirus, si tiene vómito puede ser coronavirus. Bueno, es un cuadro cuya presentación clínica, aunque es leve, predominantemente es respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos clasificaron como sintomatología de infección de vía aérea superior, que llega hasta un 20%, y sintomatología correspondiente a vía aérea inferior. Dentro de esto hay cuadros leves, moderados, graves y críticos, ¿sí? Y los cuadros leves a moderados son el 80%, más el 15% y más el 19%. Estamos hablando casi del 100%, del 90% de los casos que no van a requerir hospitalización. Y este es un estudio de lo último que se ha dado, ahora sí, más de 2.150 niños, en el cual todos estos niños son catalogados como COVID, pero solo el 34% de estos cuadros fueron confirmados con PCR en tiempo real y el 66% fueron diagnosticados como sospechosos. ¿Por qué presento esto? Sobre todo por el hecho que se vio la gravedad de estos pacientes y resulta que los casos sospechosos, el índice de gravedad era mayor que en los casos confirmados. En otras palabras, lo que esto nos está sugiriendo es que la presencia de otros virus, porque en todos estos casos fueron descartados patología bacteriana, era patología viral y era patología respiratoria. Entonces, ¿qué nos dicen? No será que otros virus como sincitial, como influenza, tienen una mayor morbimortalidad que COVID. Eso es lo que nos sugiere este estudio muy grande, ¿sí? Ahora, dentro de esto, también vemos que los pacientes críticos no son más del 0.4% y mientras más pequeños, el porcentaje es mayor. Estos datos están correlacionándose con lo que encontramos acá en Ecuador. Mas, sin embargo, hay que entender que hay un subgrupo, una subpoblación de niños con un mayor riesgo a padecer enfermedad grave, sobre todo aquellos que tienen comorbilidad. Luego, entonces, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico de esto? Esto es algo que ha causado mucho polémica, muchas iras. Dicen, ¿por qué no se hizo esto antes? ¿Por qué no se dio este semáforo rojo antes? Pero la realidad es que el diagnóstico va cambiando con la presentación del cuadro viral en la sociedad, de tal suerte que ahora ya no necesitamos este viaje hace 14 días a sitios donde hubo la pandemia, porque ya está, es un
contagio comunitario, ¿sí? Sí hay que sospecharlo, y como mi papá lo comentaba, como en el asma, dice, no todo lo que silba es asma, pero hay que sospecharlo. Bueno, en todo paciente hospitalizado con cuadro respiratorio agudo, yo lo digo, o la forma en la que yo lo manejo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. De tal suerte que ese niño debe ser tratado como COVID hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, si es que tengo una zona de hospitalización, no lo puedo mezclar con otros pacientes que no tienen esta patología por el riesgo de que tenga COVID. Ahora, ¿qué nos sirve o qué nos va a favorecer para nuestro diagnóstico? Y ahí es cuando uno a veces dice, bueno, si es una enfermedad viral, ¿cuántos cuadros virales veíamos en nuestra consulta externa previo a esto y cuántos diagnosticábamos? ¿Es por virus? ¿Es por parainfluenza? ¿Es por H1N1? Pues para ser francos, muy pocos, y por no decir ninguno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor de llegar a ese diagnóstico, la invasión que se hace al niño y el costo no era meritorio cuando sabíamos que la gran mayoría de estos pacientes tienen una evolución favorable. Y lo mismo está pasando con el COVID, con la salvedad, que ahora sí tenemos una responsabilidad, ya que en el diagnóstico de estos niños está la prevención de los adultos que posteriormente pueden ser víctimas de una enfermedad muy grave, de tal suerte que la PCR es el gold estándar. Tiene una sensibilidad baja y en los niños muchas veces las muestras, por la dificultad que implica tomársela a un niño, no es tan fácil y son reportadas como muestras insuficientes. Y si a eso usted le suma una sensibilidad baja, bueno, tiene sus limitantes. Los laboratorios de sangre, no hay un dato patognomónico, de tal suerte que la PCR, aunque está presente en un porcentaje significativo, no se ha relacionado con un peor pronóstico, y la procalcitonina tampoco se ha podido establecer su relación con la mayor posibilidad de una coinfección bacteriana en los pacientes leves y moderados. En los graves sí. Otras pruebas diagnósticas con las que vamos a contar es la radiografía versus la tomografía. Es otra cosa que se ha platicado mucho en otras charlas. Hay muchas preguntas al respecto, pero la base de esto y la forma en que yo lo quiero exponer es, un pediatra no necesita de una radiografía para un diagnóstico de neumonía, de tal suerte que la radiografía no es requerida de manera inicial en aquellos pacientes leves, incluso en los moderados, porque la Academia Americana nos ha recomendado que no se haga como estudio de screening por su baja sensibilidad. Entonces, parecería que los rayos X sí tienen mucho valor una vez que el paciente está catalogado como grave, o sea, aquel paciente que va a requerir hospitalización. Y luego nos dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Una radiografía o una tomografía? Pues, como ya lo presentaron, los datos radiológicos, aunque no son tan específicos de COVID y pueden compartirse con otras patologías, inclusive con otros virus o con otras bacterias, sí nos sirven para la evolución del paciente y para catalogar la gravedad de la enfermedad. Entonces, parecería que estos métodos auxiliares están más indicados para aquellos pacientes hospitalizados, más que para una consulta externa. Porque si es que el niño tiene una neumonía, pero es un cuadro leve, es un cuadro que no amerita hospitalización, la imagen radiológica no debería cambiar mi conducta como médico, es decir, manejo domiciliario. Los grandes consensos internacionales que se han hecho, sobre todo ahí en China, recomiendan que todo paciente positivo debe ser aislado en un lugar específico para ellos.
esa realidad aquí en Latinoamérica no se puede establecer. Ellos construyeron varios hospitales en cuestiones de 15 días en donde solo habían camas y cubículos para estos pacientes que no tenían sintomatología, que no estaban graves, pero que estaban positivos. Aquí esto no lo podemos realizar y en esos pacientes no se realizaban radiografías de control, solo si presentaban exacerbaciones de sus cuadros respiratorios. La broncoscopía no es recomendada por la generación de aerosoles y porque en los pacientes que se les debería o se les sugiere que se les haga son pacientes graves cuyo estado de gravedad no es justificativo que se haga una broncoscopía y para su diagnóstico, ya lo hemos dicho, es un mayor riesgo para el médico. Ahora, ¿cuándo vamos a ingresar a un paciente? Pues cuando presente dificultad respiratoria, cuando no sature bien, cuando tenga un cuadro claro de shock, cuando no tolere la vía oral. Esto quiere decir, son los mismos criterios que se usan para un paciente con un cuadro respiratorio de vía aérea inferior. Ahora, los síntomas moderados, cuando hay un paciente que a lo mejor tiene fiebre, que no tiene criterios para hospitalización, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hospitalizar o lo vamos a manejar en su casa? ¿Le vamos a dar una cuarentena que a lo mejor va a ser de 14 días desde el comienzo de los síntomas o como nos dicen, de 5 a 7 días hasta que terminaron sus síntomas o hasta que tenga una PCR negativa? Pues aquí lo que se tiene que ver el costo-beneficio. Es muy importante saber que en los niños no se ha visto una evolución tan rápida como en los adultos. Yo siempre he dicho que los niños son más duros. Eso no quiere decir que si hay un niño que tenga factores de riesgo, no le debamos prestar la atención necesaria. Muchas veces es preferible exagerar antes que subestimar una enfermedad. Entonces, yo sí creo que queda a neto criterio médico del pediatra que lo está viendo la decisión que si se hospitaliza o no se hospitaliza. De tal suerte que no se puede normatizar todo paciente que esté solo, que tenga dificultad, que esté desaturando, solo esos hay que hospitalizar. No. Si es que el pediatra ve que ese paciente tiene comorbilidad o factores de riesgo, aunque no presente, se vale hospitalizarlo para una vigilancia, ¿sí? Aunque no tenga esos cuadros tan súbitos y tan graves. Ahora, cuando los pacientes están hospitalizados, ¿qué hacen? Tienen un daño pulmonar, caen en shock y muchos caen en una disfunción multiorgánica. Y luego entonces hemos probado todas estas drogas que vemos acá. Y se ha manejado que si ventilación mecánica o no ventilación mecánica. Y la realidad es que a la vuelta de la esquina vemos otra publicación en la que nos dice que eso no era tan necesario. Pero para fines prácticos, lo que se maneja es el estado del paciente. Si tiene una disfunción multiorgánica, se la va a manejar como tal. Si tiene un shock, se lo va a manejar como tal. Y hasta el día de hoy no hay una terapéutica que nos diga claramente que es una cura para el COVID. Y hay que comenzar desde el principio que es un virus. Y todos sabemos que para los virus no hay curas. Vemos como el SIDA en más de 50 años no hay una cura. Hay medicación que, que hace que los pacientes vivan muchos años, que no tengan síntomas, etcétera, etcétera. En COVID vamos 6 meses de batalla y hay muchas iniciativas que en el transcurso de los tiempos nos van a dar o no nos van a dar la razón. Estos son dos esquemas, este es un esquema colombiano y este es un esquema de la India, de cómo ellos manejan a sus niños y la verdad es casi lo mismo. Niño sintomático respiratorio que se hospitaliza o que no se hospitaliza. Y si se hospitaliza, ¿es COVID o no es COVID? Y si no es COVID y tiene menos de 1.6 años, es bronquiolitis. Y si tiene más de eso, es una neumonía viral por otros virus. Y ellos llaman la atención que probablemente esas neumonías por otros virus pueden ser más graves que por COVID. Por último, si ese niño es manejado en su casa, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues como cualquier
cuadro respiratorio previo, como cualquier cuadro respiratorio. Medidas de soporte: paracetamol, antitusígenos, antibióticos, si es que vemos cuadros supurativos, los mucolíticos. En pediatría hay que tener muchos cuidados. Los niños pequeños no tienen mecanismos adecuados para sacar las secreciones y muchas veces uno cuando usa antitusígenos, lo que les estamos quitando es el único mecanismo de defensa que ellos tienen para sacar secreciones. Hay que tener mucho cuidado en todo esto. Las inhaloterapia, estos van a generar aerosoles. Entonces, si es que el niño no tiene sibilancias, no hay para qué darlas. En cuanto a los tratamientos, ¿qué es lo que comentamos? Ahora estamos viendo que se desaconseja la hidroxicloroquina, que hace un mes todos lo comentaban que esa es la solución. Bueno, ahora se la desaconseja porque se ha visto que los beneficios no son mayores a los efectos adversos. Los antivirales, el interferón, todos estos se los han propuesto, pero ninguno nos ha mostrado su valor en referencia a otros pacientes. ¿Por qué? Porque tampoco hay mucha población pediátrica en la que se las pueda aplicar. Y los cuadros pediátricos no han sido tan graves como la de los adultos. Y sí, en los niños hay mucho más efectos adversos potenciales de los medicamentos, como todos sabemos. Ahora, esta publicación peruana llama mucho la atención. Ellos ven que la ivermectina usada a las 24 horas y a las 48 horas bajan la carga viral hasta en un 99.8% y por lo tanto la sintomatología. Estos tienen series de más de 700 pacientes. Incluso ellos dan su esquema de cómo hay que manejar estos niños, si son ambulatorios o hospitalizados. Y ellos lo dan desde los cuadros moderados, incluso hasta los cuadros leves. Es algo que hay que tener mucho en consideración. Y lo que más nos ha llamado la atención ahora es la famosa enfermedad de Kawasaki y COVID-19. Para comenzar, lo que debemos saber es que la enfermedad de Kawasaki desde mucho atrás ha sido relacionada como una enfermedad secundaria a cuadros virales. Es decir, que cuadros virales pueden desencadenar la enfermedad de Kawasaki. Pero ¿por qué se genera todo este caos? Porque ya es un caos. Ahora hasta los papás dicen, oiga, doctor, ¿y no será un Kawasaki lo que le da? Ve manchas en la piel, fiebre, y como ya lo han leído, bueno, ¿cómo comenzó todo esto? Se hace una posible asociación entre los pacientes COVID y pacientes con enfermedad de Kawasaki. Lo que llama la atención en estos estudios es que más de la mitad de estos pacientes no presentaron sintomatología respiratoria y más bien eran pacientes que se diagnosticó con enfermedad de Kawasaki, que en su abordaje salió COVID positivo. Entonces, eso es algo que nos llama la atención. Aquellos pacientes que fueron asintomáticos, que ingresaron por Kawasaki y que resultaron COVID positivos. Ahora, de todos estos pacientes, menos de la mitad fueron COVID positivos. Los otros se lo manejaron como sospecha. Y todo comenzó el 7 de abril con una alerta epidemiológica en donde ya se reportó el primer caso. Luego, el 26 del mismo mes, a los médicos de Londres se les dice, hey, cuidado, hay un aumento de pacientes con síndrome de Kawasaki y unos pocos de estos son COVID positivos. ¿No será que el COVID está desencadenando estos cuadros de Kawasaki? Y luego los italianos y los franceses empiezan a ver incrementos de sus cuadros de Kawasaki, sobre todo en Italia. 20 casos en un periodo corto que significaba el número de casos totales en 3 años que presentaban previo. Entonces, a partir de esto se genera una hipótesis, ¿sí?, que es muy justificada, porque si vemos que los pacientes nos están presentando un cuadro de disfunción orgánica múltiple, un cuadro inflamatorio sistémico, que tiene mucha
sintomatología o que se parece mucho a una enfermedad de Kawasaki, y si sabemos que esa enfermedad se la ha relacionado siempre con cuadros virales, ¿no será que el COVID nos está desencadenando también Kawasaki? Pero luego entonces, el tratamiento de esta patología es la misma. No porque sea COVID va a ser manejada de otra manera. Es manejada de la misma forma que se ha manejado siempre. Lo que sí tuviera una importancia suprema sería en que si se logra comprobar esta asociación, si tenemos pacientes asintomáticos que son positivos, se debe sospechar esta enfermedad. En otra palabra, en aquellos pacientes con COVID positivos, con sintomatología grave, se debe sospechar la presencia de una enfermedad de Kawasaki también. Ahora, esto no se ha comprobado, pero la importancia de esto es evitar el daño cardíaco, los aneurismas que esta enfermedad provoca. Entonces, lo que se puede deducir es que tomar medidas tempranas en ausencia de datos sólidos es totalmente comprensible y justificable ante lo que estamos viviendo. Y eso es lo que se ha hecho con la enfermedad de Kawasaki. Entonces, como conclusiones, hemos aprendido mucho sobre COVID en 6 meses, yo creo que más que cualquier otra enfermedad en nuestra vida, con un sinnúmero de datos epidemiológicos, virológicos y clínicos que nos ha sobrepasado. Entonces, la transmisión de estos datos solo ha sido superada por la transmisión del COVID entre las personas. Los niños podrían desempeñar un papel predominante en la transmisión de la enfermedad. Es decir, está claro, no es tan grave para ellos, pero ellos son los que contagian a aquellos pacientes que tienen potencialmente riesgo de fallecer, como son los adultos mayores. Sin embargo, todavía queda mucho por aprender y cada vez hay nuevos conocimientos. Lo que sí se debe saber es que la propagación viral, los niños, son los responsables de mucho de estos contagios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores maestre, por sus impecables presentaciones. De hecho, hemos recibido una gran cantidad de mensajes con agradecimientos, felicitaciones, saludos. Quiero aprovechar brevemente para comentarles que incluso exalumnos de ustedes les han escrito y que están gratamente complacidos de estar participando en esta noche. Quiero dar paso ahora, por favor, a algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestro chat. Quiero hacer esta pregunta para el doctor maestre Papá. Nos pregunta el doctor Miguel Caicedo. Un paciente que ha sido de alta, que ya se ha recuperado de COVID-19, ¿este paciente tendría alguna implicación en la fracción de inspiración de oxígeno a largo plazo, a mediano plazo? Sí, buenas noches. Gracias, doctor Caicedo. ¿Qué es lo que está sucediendo con COVID? Una vez que el paciente tiene criterios de alta, es decir, si ingresó a su tratamiento, algo con lo que hay que pensar y hay que luchar mucho es con la probable, con el probable proceso fibrótico que podría presentar en el parénquima. No se olviden que hay una reacción inflamatoria muy fuerte, incluso la interleuquina 6 está muy ligada a este proceso, y de ahí del uso y de la posibilidad de usar elementos biológicos para dar una salida en pacientes que hacen neumonía y que no necesitan ser sometidos a ventilador. Pero a donde quiero ir es, la capacidad respiratoria del paciente es algo que deberá vigilarse con el tiempo. No hay factores predictivos que puedan decirle a usted inmediatamente, este paciente va a hacer aquello. Este paciente tiene... Lo único que hay que sugerir es la vigilancia posterior y que tendremos que verla y vivirla y pasarla, no teorizarla. Saber exactamente qué está pasando en una tomografía de alta resolución a los 6 meses de que ha terminado su proceso, en un paciente que comienza a saturar por debajo de 90, en un paciente que ocasionalmente con el esfuerzo presenta disnea, y qué es lo que está pasando con él.
Yo creo que esto está por verse definitivamente, pero sí, su función respiratoria podría verse alterada en los parámetros que usted menciona, doctor Caicedo. Muchas gracias, doctor Manolito. Una pregunta para el doctor Manolo Patricio. Nos consulta la doctora Orellana, que ha tenido una paciente de 6 meses con pruebas rápidas positivas y el antecedente familiar de un familiar fallecido. La paciente al 6º día mantiene o presenta tan solo el síntoma de tos. ¿Alguna recomendación en particular para esta paciente de 6 meses? Bueno, por la edad es un grupo de mayor riesgo, ¿sí? Todo paciente, como vimos, tienen mayor porcentaje de complicaciones, pero como lo hemos dicho, depende mucho del estado de ese paciente. Si es que está estable, si se lo puede vigilar en casa, si los familiares son confiables, porque eso hay que decirlo como tal. Vemos acá en pediatría y más que todo en la parte pública que los niños no siempre son bien cuidados o que sí son bien cuidados pero viven demasiado lejos, que no pueden ir pronto donde el médico. Entonces, como yo les decía, si es que vemos que hay riesgo en ese paciente, pues sí se vale hospitalizarlo, pero si no, se lo puede mantener en su casa bajo estrecha vigilancia. No sé si es que también aquí estaba viendo un poco de comentarios sobre el asma en los pacientes pediátricos. Las recomendaciones al respecto es que no se debe suspender el tratamiento con pacientes con asma. Punto número 1. Y punto número 2, en aquel paciente con asma controlado no está incluido en los grupos de factores de riesgo. Así que no se tendría que tener ningún mayor cuidado siempre y cuando tenga un asma controlado, ¿sí? Y la otra pregunta que también estaba viendo acá es lo de los oseltamivir en el manejo de los pacientes hospitalizados. Sí, sí se lo da, pero no por COVID, sino sobre todo porque, como mostramos en ese estudio grande, la gran mayoría de los pacientes hospitalizados no tenían confirmación de COVID positivo, pero eran sospechosos por los cuadros respiratorios. Y parece que les fue más mal a ellos, ¿sí? Y entonces lo que se sospecha es que la presencia de otros virus, como la influenza, es lo que generó que les haya ido tan mal. Entonces, por eso se les da oseltamivir, por el riesgo que no sea un COVID, pero sí sea influenza. Entonces, no se les da para COVID directamente, se les da por el riesgo de que sea una influenza que es mucho más grave en pediatría que el mismo COVID. Entonces, cuando ya salen resultados negativos, se le puede suspender. Por eso los protocolos se les hace la prueba COVID y el panel viral. Sí, no sé si puedo intervenir ahí un poco. Supuesto, doctor, Igualmente, igualmente, esto en los adultos, el oseltamivir no está indicado como tal para manejo COVID, pero sí ante la duda y la posibilidad de H1N1, sus variables. Y entonces se les da para eso, pero no para cambiar o modificar la evolución de la enfermedad por COVID. No querría dejar de contestar, lo hago con inmenso cariño y perdón, ya me estoy haciendo viejo, como viejo debe ser mi amigo William Fiallos, compañero de aulas que desde que nos graduamos nos hemos visto, un eminente tratante de todo lo que es el cáncer, un oncólogo, creo que está en Riobamba. Él me pregunta si el tabaquismo como un factor de riesgo influye en la historia natural del COVID. El paciente, los casos severos, graves, aquellos, a ver, el 80% de los pacientes que tienen COVID van a tener una evolución favorable y tienen que tener aislamiento domiciliario, medidas de precaución de contagio, conociendo cómo se produce y fundamentalmente tratamiento sintomático. El 15% van a necesitar entrar a una sala de hospital, una zona COVID para ser manejado, y el 5% va a ir a unidad crítica. Hay variaciones en porcentajes y de estos la mortalidad va a estar alrededor del 3%. Pues bien, ¿cuáles son los pacientes que más se ha visto que se mueren en COVID? Los pacientes que se mueren en COVID son aquellos mayores de 60 años y fundamentalmente con comorbilidades. ¿Cuáles de estas son las más importantes y de mayor impacto? Cardiovasculares con mucho, insuficiencia renal, diabetes mellitus,
fumadores, de tal manera que la evolución en un paciente fumador que hace COVID implica ya desde el punto de vista clínico un riesgo mayor para ese paciente y la atención del médico hacia la posibilidad de que éste realmente vaya a producir un problema muy serio y muy severo. Esto en lo que puedo ver, hay muchísimas preguntas. Yo no toqué, porque si se fijan, hemos tocado espacios diferentes de todo esto. La parte de tratamiento en los adultos, pues hay muchísimas guías. Lo importante para nosotros es lo siguiente, ¿sí? No existe un solo medicamento que ha probado ser efectivo contra COVID. Ese es el punto de partida real. Que la cloroquina era el inicio, pero que después era la hidroxicloroquina, porque al hacer cultivos de orofaringe se vio que la carga viral desaparecía con cloroquina al 6º día, con hidroxicloroquina al 5º día, y que debía asociarse incluso con acitromicina. Hoy, en un estudio de 1.400 pacientes en un hospital de Nueva York, la mortalidad entre pacientes que recibieron hidroxicloroquina más acitromicina y aquellos que no recibieron aquello fue igual o superior entre el grupo que recibió esta combinación de medicación. De tal manera que otra vez pueden intentarse muchísimas cosas. Hoy están muy al día lo que son los biológicos relacionados con los niveles de interleucina 6. De todas maneras, todos estos estudios no son estudios que van a cumplir porque no ha habido tiempo, ni el rigor de medicina basada en evidencia. Aquí no funciona aquello. Aquí lo que está funcionando son los informes que salen de China y de pequeñas poblaciones que en algo modifican, que habrá que verlos con el paso del tiempo qué realmente está sucediendo. Pacientes, por ejemplo, ¿qué pasa con la coagulación diseminada que se presenta en estos pacientes? La triada de Virchow, para explicar los tromboflebitis o trombosis venosa profunda, parece ser que está presente en todos los pacientes que tienen COVID. Eso del daño epitelial viene dado directamente por acción del coronavirus sobre el endotelio vascular, pero también por los pinchazos a través de obtener las vías y otro tipo más de reacción sistémica aguda general que puede estar teniendo el paciente. Los problemas de hipercoagulabilidad relacionados con alteraciones de factor H, el éxtasis sanguíneo de todo paciente que va a estar en terapia intensiva va a tener esto. De tal manera que al haber todos estos factores presentes, el uso de heparinas y de dar anticoagulación profiláctica llama mucho la atención al disminuir el tiempo de evolución, la mortalidad, el tiempo de estancia hospitalaria y la recuperación posintubación en algunos pacientes. Pero eso es lo que tenemos. O sea, no tenemos la confirmación definitiva, aunque se han hecho estudios post-morte, muy pocos, de series muy pequeñas, que demuestran la presencia, sí, de un fenómeno de coagulación intravascular diseminada y que tiene una expresión también en la circulación pulmonar, y esto es lo que está sucediendo. Queridos colegas, lo único que podríamos decir en la poca experticia que podemos tener es que el tratamiento sigue siendo un tratamiento sintomático de sostén y con algunas cosas que van probando con el paso de los días que han sido totalmente inefectivas. Por ejemplo, cuando se habla de la profilaxis para los médicos, para las personas que trabajamos en el sector de salud, enfermeros, camilleros, todas las personas administrativas que están expuestas. Igual se habla de la citromicina, se habla de la hidroxiquinolina, se habla de una cantidad de cosas que en realidad en los estudios no han mostrado variación de la misma. El estudio final que presentó Manolo sobre ivermectina, igualmente en adultos, muestra también una disminución en 72 horas importantísima de la carga viral. Ahora, habrá que ver si esto es algo sostenido y en el tiempo se muestra como efectivo. Otra vez, son los planos de propuestas. Si no hay estudios clínicos que vayan apoyando esto o siendo sometidos nuestros pacientes tratados a estudios clínicos, poco beneficio nos va a dejar todo lo desastroso que estamos viviendo en el mundo sobre esto y tendremos que vivir de la experiencia que deje esto para las futuras generaciones. Es cuanto yo puedo afirmar, salvo alguna pregunta en especial que alguien querría hacerla, estoy dispuesto pues a contestar. Sí,
No sé si es que puedo responder algo en cuanto a lo que es el tratamiento. También estoy viendo aquí mucho sobre los antipiréticos. Esto es muy Sí, importante justamente tocarlo. te iba a preguntar al respecto, doctor. Hace un mes y medio decían, no ibuprofeno, que el ibuprofeno. No, no, Bueno, Inés. bueno, en Sí. pediatría, yo quisiera a mis colegas, a los médicos generales, ¿qué tan fácil es contener fiebre altas con el paracetamol? Es muy difícil. Entonces, no en todos los niños se puede lograr y se tiene que usar lo que se tiene. ¿Qué pasó con el ibuprofeno? Bueno, lo mismo que ha pasado con muchos de los medicamentos expuestos. Cuando los pacientes comenzaron a llegar, pacientes graves con cuadros respiratorios, ¿qué es lo que querían? Ver causalidad, ¿qué les está ocasionando? Bueno, descubrieron que es un virus y luego muchos de estos fallecían. Ahora, ¿qué nos toca? Ver si hay factores que predisponían a que estos pacientes mueran. ¿Y qué pasaba? Si yo me siento mal, si yo soy un adulto y me siento mal, tengo fiebre, voy a la farmacia y ¿qué me tomo? Ibuprofeno generalmente es lo que en otros países es lo más accesible, no se necesita receta y se toma. Entonces era lógico pensar que estos pacientes llegaban con el antecedente de que habían tomado ibuprofeno, pero ya se estableció una relación que los pacientes que se morían habían tomado ibuprofeno, pero esta relación era hasta cierto punto lógica, pues, porque estaban mal y ya presentaban fiebre, pero a estas alturas no se desaconseja el uso de ibuprofeno, ¿sí? Porque no se ha comprobado que la sustancia activa del ibuprofeno haga que la evolución sea peor. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. El término utilizado en esto del ibuprofeno y todo es que fue una relación anecdótica la que se encontró. Ese es el término. De tal manera que hoy no hay contraindicación para eso, ¿no? Eh, eh, Tampoco es que hay que utilizarlos. O sea, no hay No. indicación ni contraindicación para aquello. Sí, en el aspecto de pediatría, no lo discuto realmente en el manejo. Eso sí, O sea, yo siempre lo que digo es que lo mejor para la fiebre es el baño en agua sí. tibia por 20 Medios unos térmicos. 20 minutos siquiera y con un antipirético. Y si con eso no se logra, vamos a usar otro antipirético. También veo que me están preguntando mucho lo de la ivermectina en pediatría. En pediatría. Personalmente yo no la he usado porque principalmente lo que digo, si es que el paciente tiene poca sintomatología, hay que manejarla como cualquier cuadro respiratorio viral. Y cuando ya está grave, cuando está hospitalizado, no tengo la experiencia ni la he usado como para dar fe de estos estudios. Pero la realidad, lo que sí he visto, que los pacientes que han entrado en terapia intensiva por COVID positivo, más que por el COVID, entran por la comorbilidad cardiológica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver su cardiopatía, ¿sí? Hay que controlar su cardiopatía. O niños con cuadros de inmunosupresión, ¿sí? Niños inmunodeprimidos, que entonces lo que se va a manejar es su cuadro infeccioso, su proceso inflamatorio, ¿sí? Pero en sí, pacientes que netamente vayan con un cuadro respiratorio COVID positivo y que su gravedad sea atribuida al COVID, no los he tenido y por lo tanto yo no he utilizado ivermectina en estos casos. Doctor, aprovechando que Aquí estamos hablando de encuentro, tratamiento, perdón, doctor sí, Manolito. yo encontré aquí una pregunta de otro compañero mío, de Francisco Orellana. Este hombre lleno de paciencia. Este Francisco me pregunta cómo prevenir el COVID. Creo que la contestamos hace un momento. Pues no hay medicación. ¿Sabe qué es lo que no hemos hecho los médicos? Y yo creo que aquí Manolo también va a coincidir conmigo en las medidas de bioseguridad que deben establecerse. Esa es la verdadera prevención a nivel del personal de salud. Lavado de manos, tan venido a menos. El uso del alcohol, de los antisépticos, la cobertura adecuada de las mucosas más expuestas como los ojos y el lavado de manos, ¿sí? Todo el mundo oía COVID y quería el traje de astronauta para los PPD para vestirse completamente y evitar todos los problemas. Pero los guantes, la mascarilla, la N95 cuando voy a estar exclusivamente frente a secreciones o aerosoles que provienen del paciente, pero la otra mascarilla es efectiva cuando estoy deambulando en los pasillos hospitalarios.
los guantes, las batas quirúrgicas, que cuando voy a estar en contacto adentro, hasta para toma de las muestras nasofaríngeas, exclusivamente el cobertor plástico que cubre toda la cara, el cobertor ocular, la mascarilla N95, guantes y bata, ¿sí? Yo creo que ahora estamos viviendo una etapa de aterrizaje, de asentamiento del COVID. Vamos a empezar a ver con mayor tranquilidad, no tan reactivos frente a todo lo que se nos propone, cómo se está redescubriendo la enfermedad y cómo vamos a aprender de ella será en el tiempo. Será en el tiempo que estaremos muy preparados. No sé si, perdón por haberle, Dianita, cortado, pues estoy a las órdenes con sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Manolito. Hablando de tratamiento, nos consultaban si es que se apoya tal vez también como parte de la terapia profiláctica o como coadyuvante el uso de pre o probióticos. Nos han consultado también mucho al respecto. Pues lo que En la parte respiratoria. En lo que es pediatría, no hay un estudio o no hay una recomendación tácita que se los use, ¿sí? Yo siempre digo, el que mejor conoce a sus pacientes es el pediatra o el médico general. Y ahí es cuando el pediatra tiene esa susceptibilidad para saber que a lo mejor ese niño va a ser favorecido por uno o por otro medicamento, no como manejo para COVID, sino para su estado general, ¿sí? Esa es la importancia. Y lo que yo sí quiero así acotar es un poco la experiencia de lo que me ha pasado, porque veo que muchos dicen, ¿y cómo todos los respiratorios son COVID o no son COVID? Miren, eh, yo esto es lo que siempre lo he comentado y yo les comento a las personas, a los colegas, mis estudiantes, les digo, tengo unos pacientes que son dos hermanas de 4 y 6 años, ya me parece, presentaron una sintomatología impresionante, estuvieron en playas cuando presentó el brote grande que hubo, fiebre, malestar, tos, cierta dificultad respiratoria. Esta persona vino a Cuenca, no solo son mis pacientes, sino que sus padres son grandes amigos míos. Entonces, cuando los vi, les dije, oye, pues parece COVID, vamos a hacerle las pruebas. Y yo, sorpresa, me salieron negativas. Y el momento en que los revisaba, el papá me dice, ¿sabes qué, Manolo? Estoy mal y me falta el aire. Digo, hazte la prueba tú también. Y yo, sorpresa, el papá salió positivo en el mismo lugar. Y luego, los primos de la misma edad tuvieron la misma sintomatología y los papás la misma sintomatología. Y un niño salió positivo y el resto de la familia negativo. Entonces, ahí es cuando yo me cuestiono. A mí no me queda duda que todos tuvieron COVID. ¿Sí? No me queda duda, pero las pruebas salieron negativas. Entonces, lo que les comentaba, ¿hasta qué punto es tan práctico hacer un triaje a todo paciente pediátrico con sintomatología respiratoria? Lo que yo personalmente hago, y como les digo, no hay guías al respecto de esto, es que aquel paciente con sintomatología respiratoria muy leve y muy inespecífica, como médico, yo me cuido porque ese niño puede ser un COVID. Tengo mucho cuidado, tengo todas las medidas de bioseguridad necesarias y les explico a los padres. Su hijo tiene sintomatología respiratoria leve, va a estar en vigilancia. En caso en que presente fiebre alta o más sintomatología, hay que descartar COVID con una prueba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo hago en mi práctica diaria. Y por eso es que les decía, los papás no nos mienten. Lo que pasa es que no nos cuentan la verdad. Y con tal de ir al consultorio nos dicen, no tienen todos, no tienen nada. Y cuando entran, doctor, justo ahorita empezó a toser o tuvo fiebre. Ahí es cuando el médico tiene mucho temor, pese a que no estoy en ese grupo de mayor riesgo ya por mi edad, pues también algo por ahí tengo, pero sí nos tenemos ya que cuidar mucho. Lo que les presenté, los que más se mueren son los médicos dentro del ámbito profesional. Y dentro de este grupo hay un grupo significativo de los pediatras.
que ocupan más de la mitad de los casos de mortalidad. Entonces, ¿cómo es que los pediatras ya se mueren si es que los niños no están graves? Bueno, ellos son los que nos contagian. Entonces veo que muchos dicen, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Todos los niños respiratorios? Personalmente, todo niño con síntoma respiratorio, yo hago una sospecha de COVID. Pero yo sí discierno un poco, dependiendo de la gravedad, a qué niño o a qué niño no hacer la prueba. Porque en la práctica he visto como niños muy sintomáticos me salen negativos y sus padres positivos y viceversa. Y hay otra problemática también. Luego nos llega cada niño, el último paciente que diagnosticamos ya de COVID o que lo diagnostiqué yo de COVID, un niño de 8 años con autismo, pero es casi de mi porte, es un gigante. ¿Cómo le tomábamos la prueba? Entonces su mamá estaba con mucho menor sintomatología que él y se la hicimos a ella y salió positivo. Entonces el niño también es positivo. Porque si se lo hubiera tomado, aunque me salga negativo, lo voy a manejar como positivo. ¿Y cómo lo manejo? En su casa bajo vigilancia, con el aislamiento y con la comunicación de su caso al 171 para que entre dentro del registro nacional y dentro de la vigilancia epidemiológica que se hace. Yo creo que con esto, Manolo, que tú pones ahí está la mayor incidencia en pediatras. Viene de la mano a mi manera de ver, no sé, podría ser polémico, pero dos cosas. Cuando COVID debuta el 31 de diciembre, aparecen primeros casos, comienzan con cosas, eh, se comienza a hablar durante este primer periodo, los primeros 15 días, de la ninguna afectación de niños por COVID. Y entonces creo que un poco los pediatras bajaron la guardia en relación a aquello, ¿sí? Esta es la primera observación. Así se empezó a hablar de COVID, no toca a los niños. Hoy ha pasado un tiempo, creo que son el transmisor más importante a la luz de toda la evidencia que va asomando. Pero también me preocupa algo más, las medidas de bioseguridad que el pediatra implementa en su consultorio. Porque la transmisión, yo no creo que la gran cantidad de pediatras fallecidos estén en grupo de alto riesgo, con comorbilidades y con una mayoría de edad sobre 60 años. Creo que puede haber también ahí un grupo muy importante desde el punto de vista práctico, con total respeto, pero con total importancia y experiencia vivida, la recomendación a las medidas de bioseguridad que tiene que haber en los consultorios, en la vestimenta de los médicos, en el intercambio aéreo, en la limpieza de los mismos. Esto es importante porque la situación es la que tú has descrito, es realmente alarmante. Y en segundo lugar, sí quiero hacerle una pregunta al doctor maestro pequeño, chico, mi hijo. Dice que vio pacientes de playas, un niño que no se le pudo hacer, pero el papá salió positivo. ¿Dónde lo mandaste que no lo vi yo? No, sí, sí es un reto, la verdad, en nuestros consultorios, porque eh, lo que yo he hecho es todo paciente respiratorio con síntomas agudos que presenten fiebre o que presentan tos deben ser revisados en una emergencia. Yo no los reviso en mi consultorio. En mi consultorio, como no veo otras cosas más que cuadros respiratorios, a lo que me estoy dedicando es simplemente a ver aquellos pacientes que tengo con asma o con rinitis y que necesitaban sus controles que ya estaban programados. Ese es el grupo de pacientes que estoy viendo, pero les vuelvo y les repito, cuando llegan resultan que empezaron a toser desde esa mañana o desde hace unas horas. Entonces, la, yo tengo mucho más miedo a contagiarme en mi consultorio que en el hospital en donde yo laburo y donde tengo pacientes con COVID positivos. O sea, la verdad es que esa es. Y tengo mucho más miedo de contagiarme cuando voy a hacer compras. ¿Sí? Porque vuelvo y les repito, cuando está en un medio abierto, ya la responsabilidad no solo es mía, es de las otras personas. Y lamentablemente la concientización no está siendo correcta. Entonces, yo me protejo mucho, pero las otras personas muchas veces no. Y por otro lado, lo que sí me gustaría decir, como para ir cerrando esto, voy a tomar el ejemplo de la influenza H1N1, cuyo gran brote me tocó pasar a mí cuando me estaba formando como pediatra y unos años después
llamando la atención con una mortalidad alta. Incluso se cree que es mucho mayor que COVID en pediatría. Y la verdad es que nos acostumbramos a esto. Y ya no hacemos tanto de que hay que cuidarnos ni nada. Y parte de esto es la compresión, que es un cuadro viral, ¿sí? Ahora, COVID es un cuadro viral que se contagia mucho más fácilmente y que sus consecuencias para otro grupo etario es mucho mayor. Pero a lo que voy es que vamos a aprender a vivir con este virus, porque no se va a ir, porque cuando se acabe esta cuarentena, el virus va a seguir circulando y el virus va a seguir matando gente. Tal vez, porque tampoco ya se sabe, si es que uno ya tiene COVID, luego ya no se va a enfermar otra vez, eso tampoco lo sabemos todavía, pero tal vez con la esperanza y la suposición que si su comportamiento es como el de otros virus, esto va a presentarse, pues ya el grado de afección va a ser menor en aquellos que ya pasaron. En otras palabras, nuestras vidas a partir de ahora como médicos va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a estar enfrentándonos a las amenazas que muchos, no sé, pensadores o gente que conocía, todos decían, no nos preocupamos ni de las guerras, ni de los ovnis, ni de lo que sea. Lo que nos preocupamos es de los cuadros virales. Y eso no es de ahora, eso lo han dicho mucho antes y ahora lo estamos, lo estamos viendo. En mis 40 años nunca pensé que iba a estar en una situación como esta. Creo que pensé que a lo mejor iban a venir zombies o algo de eso y me preparaba para esas cosas, pero nunca algo como un virus que no lo vemos, que no lo sentimos y que mata a nuestros seres queridos y que nos puede matar. Entonces, bajo ese concepto, pues nuestras perspectivas van a tener que cambiar. No creo que vaya a haber una normalidad en corto plazo, porque esa normalidad, ese concepto va a ser cambiado. Y puede ser que esa normalidad sea que en nuestras consultas médicas se use una N95 de aquí en adelante. Que nuestro traje, nuestra corbata ya no sea necesaria y que lo que requiramos es una pijama quirúrgica. Y a eso lo vamos a llamar como normalidad. Sí. Muchísimas gracias, doctores maestres. Se nos quedan un montón de preguntas. De hecho, hemos recibido un comentario que dicen que ha sido la mejor conferencia en la que han estado en todas estas semanas de cuarentena y que les agradecen muchísimo la participación porque lo han dado un enfoque tan integral tanto en adultos como en niños. Y de nuestra parte, doctores, de verdad, estamos enormemente agradecidos por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación. Sin duda alguna ha sido muy especial este compartir, no solo desde la parte científica, sino que también el permitirnos conocer un poco más de ustedes como familia. Desde que los conocí, pues me cautivaron realmente y esa camaradería que tienen ambos es realmente admirable. Gracias, doctores maestres, por este compartir. No, pues nada más gracias a ustedes, sobre todo gracias al auditorio. Un saludo muy especial. Se van a quedar muchos amigos que no he visto. Por ahí pesqué a Alfredito Sierra, un amigo entrañable de mucho tiempo. La verdad, un gran abrazo, Alfredo. Espero que la salud siempre esté positiva, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias. No me queda más que otra vez cuánto aprendo de estas cosas yo y le agradezco. Y ha sido enormemente satisfactorio y hermoso para mí como padre compartir una vez más con el doctor maestre, el pediatra neumólogo. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, doctor Manolito. Bueno, ¿con quiénes? Perdón, discúlpeme, doctor Manolito. Todos. Me van a matar si no les mando saludos a mis neumólogos pediatras de Cuenca, que ellos colaboran con todo este conocimiento. Somos un grupo bastante sólido acá en Cuenca y les mando mis saludos y a mis colegas que estoy viendo también que están conectados y a todas las personas que nos han seguido. Veo que casi son 700 personas en su punto pico y les agradezco mucho. Estamos a las órdenes y muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan una buena noche. A quienes nos acompañan hasta ahora les decimos que no se vayan todavía. Les habíamos anunciado, pues, como en la charla anterior,
vamos a tener un sorteo que hemos incorporado desde nuestro evento anterior, y pues con quienes se han registrado previamente, vamos a participar ahora, mientras nos vamos preparando para el sorteo, con quienes nos acompañan, vamos a anunciar nuestro tema de la siguiente semana para comprometerlos ya. Ustedes saben que todos los miércoles tienen una cita con Acromax. Los miércoles son para nosotros, así que el próximo miércoles tenemos un tema muy importante, muy interesante. De hecho, el doctor Manolito, desde la perspectiva pediátrica, abordó y puede ser ya el abreboca para este tema que nos han solicitado mucho. Trataremos el tema de la enfermedad de Kawasaki. ¿Qué conocemos hasta ahora? ¿Es una realidad ya en nuestro país? Pues bueno, desde ya está hecha la invitación. Tenemos una cita el próximo miércoles para que por favor estén atentos a nuestras invitaciones. Les recordamos que siempre se registren para que así puedan también recibir su agradecimiento de participación vía correo y además participar en nuestro sorteo. Esto ha sido todo. Como les decía, pues reiteramos la invitación. El próximo miércoles tenemos una cita para poder abordar el tema de la enfermedad de Kawasaki. Miércoles 27 de mayo a las 7 de la noche, usted tiene la cita con Acromax. Agéndelo. Y bueno, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche y muchas bendiciones. Un abrazo para todos.